Hola, buen día a todos. Mi nombre es Fernando Comadira y en esta oportunidad, en esta sección de debates y combates del semanario digital de la especialización en Derecho Administrativo que se dicta en la Universidad Nacional de La Matanza, las autoridades me propusieron reflexionar brevemente sobre algunos de los institutos centrales que tiene el derecho administrativo. Y en este sentido, teniendo en consideración que muchas de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo de la Nación para combatir esta pandemia del coronavirus se llevó a cabo a través de decretos de necesidad de urgencia, como sería, por ejemplo, el decreto 297 o el decreto 325, o el reciente decreto 355, en virtud de los cuales, como sabemos, se dispuso aislamiento social preventivo y obligatorio, me sugirieron abordar, aunque sea a modo muy genérico, el estudio de esta clase de reglamentos. Ciertamente, estudiar todos y cada uno de los aspectos que se vinculan con los decretos de necesidad de urgencia excedería con holgura los minutos que tenemos para hacer este video. Razón por la cual en esta ocasión lo que sí quisiera es que estudiemos, aunque sea de modo muy genérico, algunos de los temas más importantes y que generan un mayor debate en la doctrina y en la jurisprudencia. El primero de ellos lo podemos resumir quizás con la siguiente pregunta. ¿Qué hubiese pasado si esta pandemia, es decir, si el coronavirus, hubiese ocurrido, por ejemplo, en el año 1990? ¿Hubiese podido el presidente de la Nación de aquel entonces emitir esta clase de reglamentos? La pregunta obedece a que, como todos sabrán, fue recién a partir de la reforma constitucional del año 1994 donde se reconoció expresamente en el artículo 99, inciso tercero, que el Poder Ejecutivo puede dictar decretos de necesidad de urgencia solamente ante circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir el trámite ordinario previsto por la Constitución para la sanción de las leyes, y en la medida en que esos decretos no traten materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos. Por eso es que nos preguntamos si antes del año 94, es decir, antes de que se reconozca expresamente la potestad de dictar DNUs, si el presidente de la nación, ante una situación como la que estamos viviendo hoy, ante una pandemia como el coronavirus, hubiese podido emitir esta clase de reglamentos. Y la respuesta es afirmativa. De hecho, es posible encontrar una gran cantidad de antecedentes en los que el Poder Ejecutivo de la Nación, antes de la reforma constitucional del 94, emitió decretos de necesidad de urgencia. Y en este sentido, todos recordarán lo que falló nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 1990 en el famoso caso Peralta. Ahora bien, esto nos lleva entonces a preguntarnos por qué es que el Poder Ejecutivo pudo o incluso podría, aún en ausencia de reconocimiento expreso en el texto constitucional, emitir estos decretos de necesidad de urgencia. Esto nos lleva entonces a abordar el debate doctrinario que se dio en relación con cuál ha de ser el criterio para delimitar el alcance de la competencia de un órgano, en este caso del órgano Poder Ejecutivo. Independientemente de las distintas posturas esbozadas por la doctrina sobre este tema, lo cierto es que una gran cantidad de autores, e incluso la Procuración del Tesoro de la Nación, parecería estar adhiriendo al criterio propuesto por el profesor Julio Rodolfo Comadira, mi padre, quien proponía para delimitar la competencia de un órgano, en primer lugar, acudir al texto expreso de la norma y luego de ello a los poderes razonablemente implícitos, que van a incluir, por un lado, los poderes expresamente implícitos, como sucede, por ejemplo, en el artículo 75, inciso 32, y por otra parte, a los poderes implícitos propiamente dichos. Aquí se suele utilizar como ejemplo el paralelismo de las competencias. Igualines señalaba, por ejemplo, que si un órgano tiene la competencia para designar un funcionario, tendría también la competencia implícita para poder removerlo. Y finalmente, proponía el profesor Comadira acudir a lo que se llaman los poderes inherentes, es decir, esto que en la terminología norteamericana se llama los resulting powers. Estos poderes inherentes son aquellos que resultan de la naturaleza o esencia del mismo órgano. Es decir, son potestades propias y originarias de un órgano que no requieren una expresa enunciación normativa. Ciertamente, los poderes implícitos y los poderes inherentes van a estar delimitados por el principio de la especialidad. A modo de ejemplo, en la jurisprudencia, y muy especialmente en la doctrina, se han señalado como ejemplos de potestades inherentes la anulación de oficio de un acto administrativo por razones de legitimidad, o la revocación por oportunidad, mérito y conveniencia de un acto o contrato administrativo,
También se ha enunciado la potestad disciplinaria de la administración pública y, en este caso, la potestad de dictar decretos de necesidad de urgencia, que sería entonces un poder inherente a la función de administrar del Poder Ejecutivo, es decir, una condición inseparable de su misma especie. Y ello así, porque así como en su momento teníamos el artículo 86, inciso primero, el actual artículo 99, inciso primero de nuestra Constitución Nacional, establece que el presidente es el jefe supremo de la nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración del país, razón por la cual resulta más que razonable concluir que aquel tiene a su cargo el concreto aseguramiento de la seguridad, la paz, el orden social, como se dijo en el caso Peralta, y la salud pública, y que por lo tanto la previsión de cualquier tipo de situación o su eventual superación susceptible de poner en grave riesgo a la sociedad y que además no pueda ser afrontada con los procedimientos normales para la sanción de las leyes, es una exigencia esencial en un Estado constitucional de derecho. Por ello, en definitiva, en nuestra opinión, cuando se configura una situación de grave perturbación económica, social, política o de la salud pública, como sucede con el COVID-19, y que representa el máximo peligro para el país, en un Estado democrático el Poder Ejecutivo tiene el imperioso deber de ejercer esta competencia inherente y entonces emitir un decreto de necesidad de urgencia para normativizar la situación por la que la misma sociedad se ve amenazada. Otro de los aspectos que me gustaría abordar, aunque sea de manera muy genérica, es el que se vincula con los requisitos exigidos por nuestra Corte Suprema para la validez constitucional de los decretos de necesidad de urgencia. Como saben, nuestra Corte, si bien ha ido adoptando posturas zigzagueantes sobre estos temas, lo cierto es que ha dejado sentadas algunas bases, algunos requisitos para saber si un DNU es constitucionalmente válido. En esta oportunidad solo vamos a mencionar algunos de los fallos de la Corte anteriores a la reforma constitucional y posteriores al año 1994. En tal sentido, el primero de los fallos que hemos de mencionar es el ya citado caso Peralta, donde el máximo tribunal sostuvo que se debe estar ante una pública y notoria situación de grave riesgo social, lo que sin duda ocurre con el COVID-19. Pero también el máximo tribunal de la Nación precisó en el caso Risolía del Campo, luego de la reforma constitucional, que se debe estar frente a situaciones que pongan en peligro la subsistencia misma de la organización social, lo que sin duda alguna ocurre con el coronavirus. Y también luego de la reforma constitucional, en el caso de Leguizamón, e independientemente de nuestra visión crítica sobre este requisito, la Corte exigió que la pública y notoria situación de grave riesgo debe comprometer a toda la sociedad y no a un sector determinado. Y en este sentido es claro que el coronavirus afecta a toda la sociedad. Finalmente, y más allá de los distintos requisitos exigidos por la Corte a lo largo de sus sentencias, cabe mencionar aquellos que se vinculan directamente con las limitaciones establecidas en el artículo 99, inciso tercero, que antes mencionamos. Y en ese orden, en el caso consumidores argentinos, la Corte Suprema precisó que los DNU no pueden tratar la materia tributaria, penal, electoral o el régimen de los partidos políticos. Y en el caso Berroqui, precisó también que las circunstancias excepcionales del caso deben tornar imposible dictar una ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución Nacional. Finalmente, una última cuestión que me gustaría que abordemos es el que se vincula con el control que ha de ejercer el Congreso sobre esta clase de reglamentos, sobre los decretos de necesidad de urgencia. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que existe a nivel nacional la Ley 26.122, que regula el régimen legal de los decretos delegados, los decretos de necesidad de urgencia y los de promulgación parcial de leyes. De la literalidad de la Ley 26.122 es posible concluir que los DNU van a producir efectos jurídicos desde que son publicados o el día en el que los DNU lo determinan, o en su defecto a partir del 8º día de su publicación. Pero por otra parte, también se concluye del texto de la ley que la única forma en que el DNU pierda validez es que ambas cámaras, es decir, diputados y senadores, lo rechacen expresamente. En otras palabras, el silencio de ambas cámaras
o el silencio de una de las cámaras y el rechazo de la otra, o el rechazo de una y la aprobación de la otra, no obstan a la validez y vigencia del decreto. Y esto había generado, en su momento, antes incluso de la sanción de la ley 26.122, un gran debate doctrinario que también continuó luego de la sanción de la ley. Por ello, e independientemente de lo que hoy está regulado expresamente la ley, algunos autores sostenían que no se podía otorgar al silencio del Congreso efectos positivos, y para ello mencionaban el artículo 82 de la Constitución, según el cual la voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente y que se excluye en todos los casos la sanción ficta o tácita. Y por otra parte, también la doctrina había entendido, antes de la sanción de la ley 26.122 y como crítica actual a la ley, que en rigor, si una de las salas, diputados o senadores, rechazara el decreto, este debería perder vigencia. Y para eso invocan el artículo 81 de la Constitución, según el cual ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras puede repetirse en las sesiones de ese año. Ciertamente la cuestión es un tema muy debatible, pero en nuestra opinión creemos que en este sentido la ley 26.122 resultaría razonable. Y ello así porque, en primer lugar, creemos que no resultan de aplicación el artículo 81 y 82 de la Constitución Nacional, porque estos artículos regulan, por llamarlo de alguna manera, vínculos intralegislativos, es decir, el vínculo entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, mientras que un DNU, en todo caso, trataría un vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Por ello, en todo caso, de haberse acudido a algún artículo de la Constitución en aquel capítulo, debería haberse acudido al artículo 80, que establece que todo proyecto entregado por el Congreso al Poder Ejecutivo que no es devuelto en el término de 10 días, se reputa aprobado. También a la inversa creemos que cuando el Poder Ejecutivo remite, en este caso un DNU, al Congreso y éste no lo aprueba o lo rechaza expresamente, debería otorgársele a ese silencio efectos positivos, aunque sea transitorios. Y además cabe tener en cuenta un fundamento que en nuestra opinión resulta de insolayable valoración. Y es que según el criterio mixto para limitar las funciones jurídicas del Estado, tanto los DNU como los reglamentos delegados y los de ejecución y los reglamentos autónomos son el producto de la función administrativa y por tanto son actos administrativos en sentido amplio. De manera tal que el DNU como acto administrativo goza de presunción de legitimidad. Y por consiguiente, al presumirse lo legítimo, el silencio o el efecto que debe otorgársele al silencio del Congreso debería ser al menos un silencio positivo transitorio, porque esta presunción de legitimidad debe perdurar hasta tanto el Congreso lo ratifique o lo descarte expresamente. De esa manera, entonces, creemos que también aplicaría el principio de conservación de los actos administrativos que menciona la Procuración del Tesoro y la doctrina, según la cual, frente a la encrucijada entre la anulabilidad de un acto y su validez, se debe estar a favor de la validez del acto administrativo, en este caso del DNU. En definitiva, entonces, en nuestra opinión, siguiendo el criterio mixto para delimitar las funciones jurídicas del Estado, el resultado de la función administrativa se traduce en el acto administrativo en sentido amplio y o genérico, porque es posible encontrar dentro de los actos del concepto amplio de acto administrativo distintas clases de actos administrativos. Y los DNU serían entonces un acto administrativo de alcance general normativo, es decir, un reglamento que tiene vocación de permanencia y que se inserta en el ordenamiento jurídico como fuente permanente de juridicidad, tal como sucede con todos los reglamentos que antes enunciamos. No se nos escapa que, según la postura actual de la Procuración del Tesoro y la jurisprudencia de la Cámara del Fuero, los DNU revisten naturaleza legislativa y que son el ejercicio de una competencia de naturaleza legislativa, razón por la cual, por ejemplo, según la Procuración actualmente, no procedería a agotar la vía respecto de esta clase de decretos. Pero tampoco debemos olvidarnos que existen una gran cantidad de dictámenes del máximo órgano asesor de la Nación en los que se precisó que los DNU son actos emanados del Poder Ejecutivo de iure,
y que en virtud de ello el DNU no es una ley, porque el Poder Ejecutivo no dicta leyes, sino que el DNU es, como dijo textualmente la Procuración del Tesoro de la Nación hace muchos años, un mero reglamento, es decir, un acto administrativo de contenido legislativo. De ese modo, entonces, en nuestra opinión, creemos que el silencio que otorga la ley al al control del Congreso, entendido como un silencio positivo, resulta razonable. Y así también está legislado, por ejemplo, en algunas provincias, en algunas constituciones provinciales, como por ejemplo en el artículo 145 de la Constitución de Salta, en el artículo 157 de la Constitución de San Juan, o en el inciso 12 del artículo 123 de La Rioja, o en el artículo también 181, inciso 6 de la Constitución de Río Negro, y también se prevé de esta manera en el artículo 101 de la Constitución de Tucumán. Ciertamente, como les mencioné, este es un tema muy debatible y las opiniones que acabamos de mencionarles, como siempre, lejos están de presumir ser las verdaderas y la verdad absoluta y revelada, sino que son un intento sincero y desinteresado de encontrar ese equilibrio entre las prerrogativas públicas y las garantías individuales. Por eso creo que el coronavirus va a hacer que muchos de los institutos y de las figuras que la doctrina quizás consideraba que estaban y que ya se habían agotado en su estudio, merecerían volver a estudiarse y volver a repensarse. Nada más, muchísimas gracias por su tiempo y ojalá nos volvamos a ver en otra oportunidad. Hasta luego.